Hola, feliz sábado queridos amigos, querida familia, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Llegamos a la lección perfecta de este trimestre, la lección número 7. Bien, seguimos avanzando con este interesante tema que es la educación. Por eso estoy acá, informado de la universidad de la cual me recibí, pero no estoy solo. Bien, junto conmigo está mi bella y preciosa esposa. Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Acá yo también estoy uniformada con nuestra remera de la Universidad Adventista del Plata, así que aprovechando esta temática de educación, hacemos honor también a esta institución tan excelente, ¿no? Así Así que es. bueno, disfrutando un sábado hermoso y gracias por estar invitada a tu escuela sabática. Bueno, estamos aquí los dos uniformados y listos para hacer el repaso de la escuela sabática bueno, de esta semana que pasó. Bien, y, y bueno, si es la primera vez que te estás conectando a esta escuela sabática, si alguien te invitó o viste el link en algún lado y entraste, quédate hasta el final que vamos a aprender mucho. No olvides suscribirte al canal, compartir este video con todos tus amigos, que ellos también puedan a aprender del interesante tema que vamos a ver hoy. Y no te olvides darle ahí un me gusta, así esto puede seguir creciendo. Ya pasamos más de 100 suscriptores, así que la meta ahora es llegar a 500 suscriptores para que nuestra familia pueda crecer más, más y más. Bien, y bueno, no podemos arrancar nuestro estudio sin antes orar. Así que ahí donde estás, eh, crea este momento que sea especial, bien, y oremos. Y le voy a pedir aquí a mi esposa que pueda orar, y ya que por favor dirigirnos con la oración. Bueno, por supuesto, oremos todos y demos por inicio esta escuela sabática. Querido Señor, te agradecemos porque hoy es un sábado hermoso, gracias porque estamos dando finalización a este sábado, a esta semana, perdón, gracias porque estamos encontrándonos contigo en el día más hermoso y perfecto que creaste para nosotros, y especialmente te pedimos que podamos ahora abrir nuestra mente, concentrarnos y preparar nuestro entendimiento para aprender, Señor, y llevarnos una súper enseñanza como nuestro mejor maestro que eres tú. Te invocamos para que estés presente en este momento de aprendizaje y que podamos disfrutar de las horas santas de este día. En tu nombre, amén. Amén, amén. Muy bien, gracias Jackie, gracias. Bien amigos, ahí se están conectando muchos, me imagino, y espero que puedan participar. Tenemos algunas preguntas que las vamos a ir haciendo. Y bueno, escribí en el chat en vivo, esta vez sí vimos la forma de cómo habilitar, la vez pasada tuvimos un problemita, pero ahora sí, participa muy bien, así vemos si has estudiado. Si no, no te preocupes, las preguntas están muy fáciles, son muy sencillas, así que imagínate, ya que no estudió y lo va a responder todo, me imagino, ¿no? No, yo estudié al lado de un excelente maestro, pero voy a hacer como que no estudié. Me pongo al lado de ustedes y bueno, voy a responder desde mi experiencia y mi opinión personal. Muy bien, muy bien. Pero lo importante acá es la actitud del optimismo, así que escribe, escribe, escribí. Bien, escribí tu respuesta. Llegamos a la lección 7, la adoración y la educación. ¿Bien? Estamos viendo todo este trimestre dedicado a la educación. Vimos diferentes aspectos, ¿no? La ley como educadora, perdón, eh, Cristo el gran maestro, más enseñanza del gran maestro, la creación, la familia, y hoy vamos a ver sobre el tema de la adoración, que es un tema muy, muy importante. ¿Bien? Así que hago la primera pregunta. ¿En qué formas nosotros podemos vivir la adoración a Dios? ¿Bien? ¿De qué formas podemos vivir? Nosotros todos decimos, no somos cristianos, adoramos a Dios, pero ¿cómo vivimos el adorar a Dios? Jackie, ¿qué puedes decirnos de esto? Vos escribí tu respuesta que está del otro lado, yo también voy a dar mi respuesta, esto es para que participemos entre todos. Bueno, o sea, la verdad que la pregunta es amplia y lo que me encantan de las preguntas amplias es que todos pueden dar su opinión y su perspectiva personal. Yo voy a decir lo que se me viene en la mente en este momento, es un concepto que se puede interpretar de diferentes formas, pero claramente cuando pienso en adoración, hay un concepto que viene ligado para mí, porque me gusta mucho la música, es la alabanza, ¿no? La conexión con Dios a través de la música, el cantar, el escuchar música también es una forma que me encanta de adorar a Dios.
Pero también podemos ir a una parte más práctica, ¿no? Que tiene que ver con la parte de respeto a Dios y el respeto y también hablando de nuestro ejemplo, de nuestra vida, nuestras acciones, los hechos, lo que decimos, lo que pensamos. Creo que nuestra vida en sí, en general, también es una forma de hacer, digamos, alusión a este creador, a este educador, a este Dios tan grande, y creo que la elección de cada uno de nosotros, de cómo vivimos nuestra vida, también puede ser una forma de adorar a Dios. Quiero Ujú. leer los comentarios de ustedes, yo dije dos, hay muchas más, es un concepto que me encantaría que lo charlemos todos en familia. Muy bien, muy bien. Y bueno, muy buena respuesta, la verdad. Yo cuando pienso en una de las formas en cómo vivimos la adoración a Dios, para mí es el tiempo, ¿bien? El tiempo que nosotros dedicamos para Dios. Y bueno, con la rutina, el trabajo, la familia, diferentes cosas, nos cuesta dedicar este tiempo para la adoración, ¿no? Pensamos, ¿no? En todos los personajes bíblicos y todos los que nosotros leemos, los que más nos gustan, tuvieron, ¿no? Ese contacto, ese tiempo especial con Dios, ese tiempo que dedicaron, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuánto tiempo nosotros, por ejemplo, hablamos con Dios mientras trabajamos, mientras estamos con nuestra familia, mientras hacemos las cosas, no sé, mientras estamos yendo a pasear o a caminar? El tiempo, para mí, el tiempo es algo en cómo podríamos definir si adoro mucho a Dios o adoro poco o adoro nada, ¿no? Así que dentro de este tema de la adoración también hay peligros. Bien, y ahora viene la segunda pregunta, espero que estén ahí atentos. Qué peligro, escuchen bien, bien, qué peligro hay en adorar otras cosas? Bien, ¿será que bueno, si adoro a Dios y adoro otras cosas, total, como sigo adorando a Dios, no voy a tener ningún otro problema? ¿Esto funciona así, no funciona así? Vos, Jackie, ¿qué puedes decir? ¿Hay peligros en adorar otras cosas o no? Totalmente, yo lo pienso desde este lado, si yo adoro a Dios es porque reconozco que Dios es Dios creador, Dios sustentador, el Dios que dio la vida no solo a nosotros, sino que generó todo este universo. Y cuando lo pienso a Dios como creador, me imagino de que a ustedes les pasa también que me sale de forma natural querer adorarlo, ¿no? Y el querer adorarlo hace también que nos dé un sentido a nuestra vida, un propósito, uno como que hace en consecuencia cosas eh, que si nos vamos a la pregunta que hace Johnny, si nosotros no adoramos a Dios y lo sacamos del primer lugar de nuestras vidas y nos desenfocamos, justamente perdemos creo que el objetivo de nuestra vida y ahí es donde peligramos, ¿no? Y puede ser el peligro con algunas cuestiones personalizadas, como tal vez a mí me gusta mucho el trabajo o necesito trabajar demasiado y me vuelvo una persona trabajólica donde pierdo y me desenfoco de todas las otras prioridades en mi vida, o te puede pasar con el dinero también, que para vos, vos decís, bueno, pero lo que pasa es que yo necesito dinero para comprarme tal y tal cosas, cosas buenas, necesarias, pero perder ese foco también, el sentido de la vida y con diferentes actitudes o cuestiones relacionadas en nuestra vida podemos desenfocarnos, ¿no? Y yo pienso esto, ¿no? Que el peligro está en perder el foco, en perder el propósito y en volver, digamos, volvernos a tentar, y creo que el peligro viene por ahí. Estoy filosofando mucho, pero bueno, espero que también estén compartiéndome sus respuestas. Yo creo que el peligro de no adorar a Dios o de adorar otras cosas es de perder el propósito, el objetivo y desenfocarnos de lo prioritario que es, bueno, adorar a Dios. Muy bueno. Y en Daniel 3 nosotros encontramos el mayor ejemplo sobre lo que es adorar a lo que realmente es correcto, ¿no? El que es adorar a Dios. ¿Bien? Daniel 3 nosotros conocemos esta famosa historia de los amigos de Daniel y el horno de fuego, Nabucodonosor, que manda a que todos puedan adorar la estatua que él levantó toda de oro, y los que no se arrodillaban entraban al horno de fuego, ¿no? Los que no adoraban esta imagen entraban al horno de fuego y chau, chau, ¿no? Y Daniel capítulo 3, ¿no? En respuesta justamente a estos chicos, estos muchachos, estos jóvenes, estas personas, que en un lugar donde prácticamente hasta sus amigos, compatriotas que conocían a Dios, comenzaron a adorar esta imagen, ¿no?
pero ellos estaban ahí de pie, intrépidos, sin miedo, ¿bien? Porque confiaban en Dios. Y acá hay un versículo que muestra el resultado de la adoración, o sea, de quién tenemos que adorar, que es Dios. Daniel capítulo 3, versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los perfectos, los gobernadores, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cuando salieron del horno de fuego, pasó esto, ¿no? Y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor de fuego. Un milagro espectacular, un milagro maravilloso, pero quiero que presten atención en esto. Estos tres jóvenes, estos tres muchachos, dirigieron su adoración no a cosas erróneas, ¿no? Dirigieron su adoración a Dios. Ahí, arriba, su adoración era solamente para Dios. Su mente era solamente para Dios. Y recompensa a esta adoración, Dios mostró, digamos, un ejemplo sobre lo que es digamos, la recompensa ante la fidelidad, ante la adoración correcta. Bien, a muchos les pasó esto, pero a muchos otros no les pasó esto. A muchos otros, por ejemplo, en la época de los mártires, todo eso, murieron, todo eso, adorando a Dios, adorando al Creador, adorando al que tiene poder sobre todo, y murieron, ¿no? Fueron decapitados, fueron quemados, torturados. Eh, pero este ejemplo muestra el resultado final de lo que significa adorar al lugar correcto y no a lugares erróneos. Porque si nosotros adoramos a lugares erróneos, como decía Jackie, ¿no? El trabajo, el dinero, estas cosas llegan a un punto y se terminan, ¿no? Se acaban, dejan de ser. Pero si nuestra adoración está dirigida a Dios, al Creador del universo, aquel que tiene el juicio en sus manos, tiene nuestra vida en sus manos, prácticamente nuestro, podemos decir hasta destino, nuestro futuro, por querer adorar a este Dios, es que nos va a librar de las llamas del fuego, ¿no? El infierno, lo que quiera llamar, de la perdición, porque Él nos va a salvar, ¿no? Qué interesante ver, ¿no? Qué interesante ver que prácticamente hay peligro en adorar otras cosas, porque estas cosas te llevan a que tienen un final. Pero cuando nosotros adoramos a quien realmente es el único que merece adoración, el resultado es lo que pasó acá. Nada puede tocar, ¿no? Nada puede tocar a los hijos fieles de Dios en respecto a la salvación. Su salvación está total, pero totalmente asegurada. ¿Bien? Su vida está totalmente en las manos de Dios. Nunca, pero nunca olvidemos eso. ¿Bien? Vamos con una segunda pregunta, avanzando ya el día lunes. ¿Bien? Donde ahí habla sobre la enseñanza a los hijos, ¿no? La enseñanza, o sea, la educación de la adoración, o sea, ¿cómo enseñamos, perdón, traigo un poquito, cómo enseñamos la adoración a nuestros hijos, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos o tal vez a personas más jóvenes, nuestros niños, adolescentes, el disfrutar adorar a Dios, ¿no? ¿Hay alguna forma así buena de enseñar, de que ellos puedan aprender esto? O tal vez, no sé, estamos enseñando mal. Vos, Jackie, ¿qué opinas? Bueno, ni hablar que lo que cae de Maduro, por decirlo de alguna forma, es primero el ejemplo, ¿no? Bueno, acá tengo el transporte acá del tren haciéndome compañía, pero creo que primero esencial es enfocarnos en primero vivir la experiencia, ¿no? De adoración real, transparente, y eso primero un niño lo nota, ¿no? Los niños que son tan inocentes, pero tan nobles, llenos de pureza, absorben todos los conocimientos y se dan cuenta si vos le estás enseñando algo de palabras simplemente o es algo vivencial, ¿no? Entonces yo primero rescataría este hecho. Primero vivirlo, gozarlo, disfrutarlo, y eso ya se va a traspasar, se va a comunicar de una forma muy natural. Y después, bueno, primero tener en cuenta también, perdón, en segundo lugar, las edades que tenemos de nuestros hijos, o tal vez no pueden ser hijos, pueden ser nietos también, y buscar actividades acordes a sus edades, a sus etapas. Yo lo haría algo práctico, divertido, llamativo, ¿no? Imagínate que un chico de 5 años no puedo sentarme y decir, mira, corazón, vamos a
leer este libro completo de Apocalipsis, de principio a fin, ¿no? O sea, tenemos que contemplar las edades, la evolución de, digamos, de la etapa en la que están viviendo y buscar actividades prácticas, como por decir, adoración, pensamos por ahí rápidamente en sábado, ¿no? En guardar el sábado. Bueno, en preparar todos juntos, ¿no? De que tenga una tarea tal vez para el día viernes, ¿no? Recibir el sábado una tarea para el culto, ¿no? Como preparar un cantito o una actividad, un jueguito, o tal vez también salir a la naturaleza, salir del entorno natural de que uno está y sentarnos simplemente debajo de un árbol, escuchar música y reflexionar juntos. Creo que hay que ser original. Mi punto es que hay que ser interactivos, hay que ser divertidos, originales y transparentes por lo supuesto por lo que uno cree, ¿no? Pero bueno, cuéntenme ustedes qué es lo que opinan, qué es lo que harían o qué es lo que hacen con sus hijos. Bueno, básicamente ya que nos dijo, hay que ser muy creativos, ¿no? Y cómo ponernos en los zapatos de los niños, ¿no? No podemos pensar que la forma en cómo nosotros, dije una vez en una de las escuelas sabáticas, ¿no? La forma en cómo nosotros hacemos las cosas o hicimos, tal vez pensamos que los más jóvenes, los adolescentes, niños de hoy, pueden repetir, porque es un momento totalmente distinto, una época totalmente distinto, ¿no? Antes, ¿no? Yo me imagino cuando era niño, no hace mucho, pero tampoco no es, o sea, ponele, son 20 años atrás, y digamos, de niño uno de adolescente no tenía un celular, ¿no? Ni siquiera el celular con pantalla verde todavía. Recién cuando no se tenía 15, 16 años, ahí recién aparecieron ahí los celulares y era como que se puso de moda. Pero antes, no sé, cuando yo era niño, eh, al agarrar un libro, algo ilustrado, era algo súper común, ¿bien? Pero hoy en día tal vez eh, es difícil que un niño agarre, ¿no? Hay niños que sí, no tienen problema, pero tal vez hay muchos otros que están más acostumbrados a la tecnología, tienen, digamos, eh, otras herramientas, ya que sea, hay que usar esa creatividad, ¿no? Adaptarnos, contextualizar, ponernos en sus zapatos y tratar de mostrar lo que para nosotros es atractivo, pero tratar de mostrárselos a ellos de una forma atractiva. Miren lo que dice Salmo, el Salmo 78, el versículo 1 y 2, dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas, evocaré los arcanos del pasado. Yo me preguntaba, ¿qué es arcanos? Bueno, esta palabra también, uno de los sinónimos es cosas escondidas, cosas secretas, cosas... ¿Vieron cuando a un niño le dices, ¿querés saber un secreto? Vos incluso que ya no sé, tienes 50, 70, 80 años de edad, te cuento un secreto, ya te llama la atención, ¿no? Te llama las ganas de saber cuál es ese secreto. Es algo atractivo, ¿bien? Y prácticamente acá el Salmo nos dice que cuando nosotros enseñemos las cosas de Jesús, tenemos que justamente mostrar de esa forma atractiva, ¿no? Especialmente para aquellos tal vez que nunca han escuchado la palabra de Dios. Entonces, yo creo que la mejor forma para enseñar a más jóvenes, niños, adolescentes o tal vez personas de nuestra misma edad, primero es que tenemos que pedirle a Dios que nos capacite, ¿no? Nos ayuda a nosotros a tratar de buscar la forma de capacitarnos para poder llegar a esas mentes y poder mostrar lo atractivo que es la palabra de Dios, así como para nosotros es lo más atractivo del mundo, ¿no? Eh, Creo que enseñar a nuestros hijos es una tarea muy difícil, ¿no? Más ahí en este tiempo que uno tiene más competencia que el internet, que la televisión, que el celular, qué sé yo, que otras cosas, tantas cosas que el mundo trata de meter en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? Pero especialmente de nuestros niños, adolescentes. Y bueno, estamos nosotros que la forma en cómo tal vez tenemos que llevar, o sea, enseñar esto de adorar a Dios, enseñémosles, decía Jackie también, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Si imagínate, ¿no? Si nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes nos ven que adorar a Dios es una carga, es pesado, cuando ellos lleguen a los 18 años, 20 y puedan disparar, no van a querer saber más nada de adoración, ¿no? Es algo de ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros mostramos que adorar a Dios es lo máximo, lo mejor, obviamente no fingido, no actuado, ¿no? Realmente vivir, ¿no? Adorar a Dios, para ellos va a ser algo súper atractivo, ¿no? Súper contagioso, ¿no? Eh,
yo me acuerdo, no me acuerdo, perdón que aquí nos salgamos un poquito, pero me acuerdo que, bueno, cuando era adolescente yo jugaba mucho al básquet y hasta hace pocos años en la universidad, bueno, el año pasado, pero no sé, entre los 15 y 18 años era, pero no sé, súper apasionado por el básquet. Entonces, iba a jugar básquet prácticamente casi todos los días, con excepción de los sábados. Y el basquetbolista que a mí más me gustaba era Kobe Bryant. ¿Bien? Kobe Bryant, miraba sus videos, miraba sus partidos, miraba lo que hacía, trataba de copiar, lo miraba así como una influencia, ¿no? En su estilo de jugar. Y bueno, cada uno de nosotros, por ejemplo, tiene un personaje bíblico que lo atrae más. Cada uno de nosotros tiene un aspecto de la Biblia que lo atrae más. No sé, el tema de la salvación, el tema del sábado, el tema del santuario, el tema de la creación. Cada uno tiene cierta afinidad con diferentes temas. Y bueno, eh, así como nosotros tenemos esa afinidad, tenemos que tratar de transmitir esa afinidad a través de lo que los niños tienen, ¿no? ¿Cómo podrían ellos adorar a Dios? Ya que decía, tal vez incentivando con alguna actividad, con algún juego, ser creativos. Vuelvo a leer el texto que dice el capítulo Salmo 78, versículo 2. Abriré mi boca en parábolas y evocaré los secretos del pasado, ¿no? Algo atrayente, algo que los misterios del pasado ya te da ganas de saber cuál es eso, ¿no? Y bueno, adoremos, es adoración a Dios. Vamos a pasar. Esta escuela sática se puso un poquito interesante. ¿Vos qué opinas, Jackie? Estoy súper atenta, estoy aprendiendo y repasando y la verdad involucrándome un montón con este tema, me encanta. Muy bien. Entonces, hago una pregunta que esta es un poco matemática. ¿Ok? ¿Existe alguna fórmula ideal para adorar a Dios? ¿O será que, bueno, quiero adorar a Dios y lo voy a hacer como se me da la gana? ¿Cómo es? Bueno, Eh, yo creo que sí, soy partidaria que sí. Si me pongo a pensar, la Biblia es un manual que Dios nos dio lleno de consejos y donde están las respuestas a todo. Así que yo creo que si ahora leemos un versículo vamos a encontrar la respuesta a tu pregunta. Pero personalmente creo que Dios, como conocedor, como diseñador de todo lo que creó, también sabe la mejor forma de conectarnos con Él, de adorarnos, y creo que, no sé si es una fórmula, pero es una forma, ¿no? De agradar a Dios, y creo que está en la Biblia, así que estaría buenísimo si leemos un versículo y seguimos opinando al respecto. Muy bien. Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús hablando con la mujer samaritana, discutieron un poquito sobre este tema de la adoración que estamos acá hablando, ¿no? Eh, Jesús le empezó a hablar sobre este tema y la mujer dijo, ¿dónde se va a adorar? Acá este pozo y aquí y allá. Y bueno, y Jesús le respondió algo muy interesante. Versículo 24 del capítulo 4 de Juan. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces acá viene, digamos, la clave, el secreto, la fórmula, matemática, como quieras llamar, para adorar a Dios. Bien, no hay un millón de formas distintas de adorar a Dios. Hay una sola forma, un solo modelo, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto del espíritu? ¿No? Eh, Primero, esto de espiritual tiene que ver justamente con mi relación personal con Dios, ¿no? Esa conectividad personal diaria que yo tengo con Dios. ¿Es buena, es mala, es escasa, es abundante? ¿Cómo es? ¿Bien? Arranca por ahí, ¿bien? Y esta adoración, digamos, en espíritu, tiene que ver, digamos, con algo total de espíritu, cuerpo, o sea, de una forma integral, ¿no? Mental, físico, de todas las formas posibles como el ser humano puede hacer esto, con Dios, esa relación íntima que cada uno tiene que ser, pero súper estrecha, ¿bien? Arranca por ahí. Pero por otro lado, está, digamos, la segunda parte de la ecuación, ¿bien? Si no, quedaría ahí, no sé, medio vago, medio, ¿cómo diría la palabra? Faltante, ¿no? Bueno, inconcluso.
Y entonces Jesús agrega, aparte de adorar con esa relación personal, esa relación íntima, viene acá lo que sería la verdad. Y entonces acá nos damos cuenta que para Jesús, para Dios, la parte doctrinal es muy importante, es muy relevante, no es algo de poca monta, como se solía decir, es algo que realmente importa, ¿bien? Porque si no, ¿saben qué pasa? Prácticamente cometeríamos el error de todas las naciones paganas que rodeaban a la nación de Israel. Todas las naciones paganas, podemos decir, tenían una pasión por su religión. No es que eran obligados a adorar a la luna, a las estrellas, a los peces, a los ríos. No es que, bueno, si no adorás, te matamos. No, ellos tenían una pasión, pero totalmente sincera, sobre su religión, a tal punto que, o sea, se iban al extremo de hasta su propia vida, sacrificarla, sacrificar a sus hijos, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque no solamente es la experiencia, sino también la verdad, la doctrina, lo que nosotros encontramos en este manual, como dijo Jackie, ¿no? Adorar a Dios no solamente es lo personal, sino tiene que ver adorar en la forma en cómo Dios nos está mostrando, cómo Dios te va mostrando paso a paso, te va mostrando por qué camino tienen que ir tus pies en este camino de la adoración. ¿Bien? Ponte a pensar, el enemigo trata de imitar todo lo que hace Dios, trata de imitarlo con el propósito de, de manchar a Dios, lo que Dios hizo, y por otro lado mostrar una alternativa que sea, digamos, para que el hombre, no sé, se aleje más de Dios. ¿Bien? Dios puso un pueblo, puso unas normas, y el enemigo comenzó a tergiversar lo mismo, y entonces en vez de adorar a Dios, bueno, adoramos varios dioses. ¿Por qué adoramos solo uno si podemos adorar a muchos dioses? Entonces imitó el sistema de adoración, pero como que lo tergiversó, y para que el ser humano se vaya alejando más de la relación, no solamente la relación, sino la relación verdadera y genuina con Dios. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Vos, Jackie, ¿qué quieres acotar más sobre esto? Que por ahí, escuchándolo, uno puede decir, bueno, pero lo que importa es la intención y yo adoro desde mi casa y yo creo en Dios. Lo que pasa es que a veces no voy a la iglesia porque, bueno, estoy cansado y fíjate que uno cuando pierde el foco de estos dos puntos, estos pilares que hacen a la fórmula de la adoración, caemos en algo que no es real, ¿no? Y fíjate que Dios se toma el detalle de mostrarte el camino para realmente adorarlo, pero el adorar es ir a Él, ¿no? Y generar esa conexión. Yo lo pienso mucho en el matrimonio, ¿no? Cuando la Biblia dice en espíritu y en verdad, si lo trato de bajar a una situación práctica, es como que yo espero de mi esposo que me ame con todo el corazón, de forma transparente, eh, ¿cómo poder decirlo? Con todo su ser, y eso es lo mismo que te pide Dios en primer lugar. Pero en segundo lugar también te pide que lo adores en verdad, y esto en verdad es en búsqueda de una relación real, ¿no? Porque ¿de qué sirve crear, cimentar o construir una relación en bases que no son reales y que no son las que corresponden, ¿no? ¿Qué futuro tiene ese matrimonio? Y yo creo que Dios se preocupa en generar una relación tan real y te dice el camino es por acá, es con espíritu y en verdad, y después el resto de la Biblia te va alimentando las formas más específicas de cómo poder hacerlo, ¿no? La música siendo así y del sábado de tal forma, ¿no? Pero no es porque Dios es un Dios egoísta, sino que te trata de mostrar para que te ahorres dar idas y vueltas por otros caminos de adoración que no son los que correspondientes, te muestra cuál es el camino de adoración para encontrarte con Él, ¿no? Y creo que tiene que ver un Dios que se preocupa por hacer su parte para encontrarse con nosotros, ¿no? Y te dice, por acá es el camino, y a veces nosotros nos ponemos en plan de decir, este es un Dios egoísta, es un Dios que fíjate, tan estricto va a ser, y creo que en realidad es todo lo contrario. Así que bueno, eso es lo que quería acotar. Muy bueno, muy bueno. Ya saben, adoremos a Dios con ese sentimiento, pero también con esa verdad que está en su palabra. Viene una pregunta, es no solamente una pregunta interesante, sino prácticamente es el día que más me gustó. La pregunta del día miércoles. ¿Bien? O sea,
el tema del día miércoles, pero la pregunta que hice, la verdad es que a mí me hace pensar muchísimo. Bien, así que prepárate, escribí. ¿Cómo te imaginas la santidad? ¿Cómo crees que es la santidad? Bien, imagínate si la santidad fuese una persona, fuese algo que lo puedes tocar, ¿no? No algo intangible, sino algo tangible, algo palpable. ¿Cómo te imaginas que es la santidad? A ver, eh, acá pueden explayarse, pueden decir lo que sale ahí de su corazón, de su mente. A mí me causa gracia porque Johnny crea preguntas para autorreflexionar y para autohacerse pensar, así que él se hace la pregunta para rebuscarse en sus pensamientos y bueno, y nos hace pensar a todos. Y bueno, esta pregunta de qué significa el concepto y si lo pudiésemos personalizar al concepto, ¿no? Yo me imagino, pienso que cuando en la Biblia aparece santo, Dios se refiere a escogido, elegido, y entonces enseguida pienso en algo especial, ¿no? Porque santo es escogido, elegido, y el elegido es algo especial, ¿no? Entonces pienso que este concepto, cuando hablamos de santidad, tiene que ver con algo especial, con algo diferente, con algo muy noble, muy puro, algo auténtico, algo, no sé, ingenioso, innovador, creativo, o sea, características que hacen únicos, ¿no? Y te puedes a pensar en, bueno, ni hablar el ejemplo más real de santidad, que es Dios. Yo me lo imagino un Dios súper divertido, súper original, muy creativo, y no sé, me voy por ese lado. Ujú. Muy bueno, bien. Yo tengo acá un par de textos que quiero leerles, ¿bien? Se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16. Ahí en la lección los que estudiaron seguramente vieron. Y hay dos versículos que acá los voy a leer. Presten mucha atención para que puedan ver cómo se personifica la santidad. Bien, dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Perdón, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y ahora vamos al versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El día miércoles arranca con este título, ¿no? La hermosura de la santidad, como poniendo algo visible, algo que vos lo puedes contemplar, ¿bien? Entonces, la Biblia te muestra como que la santidad es algo que tú lo puedes percibir, algo que tú lo puedes ver de una forma muy clara, ¿bien? Entonces, a veces cuando nosotros pensamos en santidad, nos remontamos a lo que se nos enseñó sobre lo que más o menos era la santidad. Eh, y por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, mi papá, la familia de mi papá, todos eran católicos. Entonces, moría algún pariente y bueno, teníamos que ir a la misa, ahí a las iglesias católicas. Y bueno, entrabas a una iglesia católica, pasa hoy, pasó siempre, y tenemos, no sé, un silencio, como que no, cuando hablas a alguien le hablas hasta despacito, ¿no? Escúchame, nos vemos afuera. O sea, y entonces, de alguna forma, llegamos a pensar de que ese lugar, ese ambiente, era, digamos, como una representación de lo que es un lugar santo, ¿no? Un lugar así. eh, la Biblia presenta, digamos, que la hermosura de la santidad tiene varios elementos, ¿bien? Tiene varios elementos. Así como tiene reverencia, también tiene alegría. Es fantástico cómo la Biblia te va mostrando toda eh, los diferentes elementos que componen la santidad. Porque ponte a pensar, ¿no? Dos cosas, te voy a hacer pensar dos cosas que son santas, que la Biblia te muestra que son santas. Una, el sábado, y otra, Jesús. Y entonces, si tú piensas que la santidad es estar callado, estar en paz, estar ahí como si estuvieses dentro de una iglesia donde no se tiene que hablar nada, ¿no? No digo que hay que ser irreverentes, no estoy diciendo eso, ¿no? Estoy mostrando más o menos lo que se nos incubó en la mente, ¿no? Y entonces podemos llegar a pensar de que el sábado es aburrido, de que el sábado es algo donde, bueno, no puedo caminar ni 100 pasos, porque es pecado. Más o menos los judíos llegaron a ese punto, a ese extremo, no cometamos, ¿no?, ese error. Y entonces te das cuenta que cuando Dios creó el sábado,
no lo creó para que nosotros podamos estar así de cara larga, pucha, llegó el sábado, qué bajón. No, para que nosotros cuando llegue el sábado lo podamos disfrutar, lo podamos, ya que decía, ¿no? Nos podamos divertir con nuestro creador. La podamos pasar de 10, la podamos pasar bomba, usar la palabra que vos quieras, pero podamos disfrutar de esa santidad, de la hermosura de la santidad. Y ahora pensemos en Jesús. ¿Vos te imaginas un Jesús aburrido? ¿Te imaginas un Jesús que habla así con la cara larga? ¿Un Jesús que está... No, vos te imaginas un Jesús que tiene una empatía, que, imagínate, con sus discípulos hasta juega, les pone sobrenombre, le dice, ustedes van a ser hijos del trueno porque son fosforitos. ¿Entendés? Te das cuenta que tenés a un Jesús que es santo y demuestra esa santidad de una forma tan bella que, como dice acá en el versículo 10, alégrese tu corazón de los que buscan a Jehová, ¿no? La alegría en el corazón de esa santidad, de esa hermosura de la santidad. Cuando uno se pone a pensar en todo esto, es como que recalcula, reflexiona y dice, wow, estuve viviendo mucho tiempo pensando que la santidad era solo una cosa. Es también eso, es también ese respeto, esa reverencia, ese lugar donde vos dices a Dios, santo, 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 porque es el que hace todo. Y no soy digno ni de mirarlo, pero así como también es eso, su santidad tiene que ver con que nosotros disfrutemos de la compañía con Dios. Precioso, precioso lo que nosotros vemos en esta semana, ¿no? Vamos a la última pregunta, ¿bien? Que vamos a ir ya un poquito más a fondo sobre lo que nosotros somos como adventistas. ¿Te parece, Jackie, o dejamos esta pregunta? No. Creo que ya hablamos de todo lo lindo, ahora hay que hablar de lo que podéis más áspero, más difícil de escuchar. Pero bueno, tiene que ver con esta introspección y a ver qué podemos aprender y cambiar. Bien. ¿Existe la idolatría adventista? ¿Será que existe o existió o va a existir? ¿Vos qué piensas? ¿Existe la idolatría adventista? Mirá, es difícil tocar un tema tan delicado, pero primero pensémoslo de forma exterior, ¿no? Cuando hablábamos de que, bueno, que hay gente que tal vez no adora a Dios porque no lo pone en primer lugar, que tal vez, por supuesto, nos pasa a nosotros también, y decimos, bueno, ¿qué ocupa ese primer lugar? Y bueno, pues el trabajo, un novio, un esposo, el dinero, tantas cosas, ¿no? El verse bien, tantas cosas puede ocupar el primer lugar, ¿no? Y a veces como que nosotros que estamos dentro de la iglesia nos sentimos que estamos un poco más lejanos de esas circunstancias, pero a veces de forma interna, mirándonos, a veces perdemos también el foco de muchas cosas y estando dentro de la iglesia, compartiendo este ámbito cristiano, perdemos de vista poner en el primer lugar a Dios. Y si vos perdiste de poner en vista en primer lugar a Dios, cualquier cosa puede ser idolatría. Entonces, por ahí te fascinaste con un cargo. A mí me encanta la salud o la alimentación, y entonces resulta que quiero tener el cargo de la iglesia, de mayordomía, y lo quiero tener porque tengo unos proyectos para la iglesia que están buenísimos, y yo quiero eso, y tal vez pierdo de foco la realidad del propósito de ese puesto, que es estar en servicio para Dios, ¿no? Y toda esa parte que es lo que realmente importa. Entonces, creo que cualquier cosa puede generar cierta idolatría cuando perdemos de vista el sentido real, ¿no? Que es Dios, servir a Dios y todo lo que conocemos. Así que creo que sí, creo que es muy fácil a veces caer en eso también, cuando llevamos muchos años siendo parte de esta iglesia, hermosa iglesia, a veces parte de nosotros se hace rutina, o sea, rutinariza, vamos a inventar esa palabra, y bueno, y a veces ponernos la corbata todos los sábados para vernos bien y lucir el mejor traje o el mejor vestido, hasta eso puede convertirse también en algo que ocupa el primer lugar de Dios, ¿no? Tiene que ver con dónde están tus prioridades. Si tu prioridad es Dios, entonces está todo bien. Si en primer lugar están otras cosas, se te vienen a la mente otras cosas, te puede pasar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, entonces estamos mal, ¿no? Entonces se puede generar esta idolatría, que es una palabra muy fuerte. Muy bien, muy bien. Miren, acá en Marcos capítulo 7, esto que les tiro para hacer reflexionar, ¿no? La idolatría adventista. No es algo que lo inventé, sino es algo que existió ya hace mucho tiempo. Año, no sé, año 0, año 20, año 10, ahí cuando está Jesús con los fariseos, año 31, 30, bien. Marcos capítulo 7,
te habla sobre justamente las tradiciones de los fariseos. Y en el versículo 7 al 9 dice algo muy interesante, ¿no? Jesús citando la Biblia y enseñándoles algo especial para que, en el caso de ellos, no sería idolatría adventista, sino idolatría judía, ¿no? Entonces dice, Marcos 7, 7 al 9 dice, en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que no son preceptos, perdón, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarros, vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Y este último versículo es como que Jesús se lo dice de una forma irónica, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Jesús mirándoles, o sea, no me imagino con un tono burlesco, pero haciéndoles reflexionar, mostrándoles que esas leyes que ellos habían creado, inventado como fariseos, primero no lo inventaron con un propósito malo, ¿no? Lo inventaron con un propósito para hacer cumplir, solamente que le dieron más importancia a lo que ellos crearon que a los mandamientos, a los preceptos de Dios. ¿Bien? Y entonces Jesús les dice, usted le da más importancia a esto que a la misma palabra de Dios. Le da más importancia a sus costumbres, sus tradiciones, que a la misma palabra de Dios. Y nosotros como adventistas a veces también cometemos el mismo error, ¿no? Por ejemplo, podemos tener fanatismo por algún pastor o algún tema, como decía Jackie, y entonces vamos ahí con ese fanatismo y pensamos que la Biblia está ahí, solamente ahí. Pero no olvidemos que prácticamente Dios quiere que nosotros seamos integrales, ¿bien? No es solamente evangelismo, no es solamente salud, no es solamente jóvenes. Cada uno formamos parte de un cuerpo, ¿bien? Y no es que, o sea, cada uno tiene cierta afinidad por alguna cosa, pero no por eso va a dejar de, digamos, de hacer lo otro, ¿bien? Primero, nosotros tenemos que tener bien en claro, digamos, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que es, como decía Jackie, tener a Dios en primer lugar. Si tener a Dios en primer lugar tiene que ver con las cosas, digamos, legalistas que a veces nosotros ponemos, ¿bien? Entonces estamos mal. Si le damos más importancia a eso, entonces estamos yendo por un camino que no nos va a llevar a un final feliz, no nos va a llevar al destino que Dios nos propuso. Pongamos a Dios en primer lugar, pongamos su guía, su manual, pongamos su voluntad siempre en primer lugar, y entonces esta idolatría adventista no tiene que existir, no debería existir, fue un invento mío para hacernos reflexionar, ¿bien? ¿Dónde está nuestra mente? Si está realmente con las cosas que Dios pide, con las cosas que realmente pide Dios, no te pide, por ejemplo, un pequeño ejemplo, no te pide corbata todos los días, ¿no? Te pide tu corazón, te pide tu mente. No es que a mí no me gusta, no es porque, bueno, el pastor está con la remera todos los sábados. Yo me puse esto por una temática de educación, ¿bien? Cuando es el lugar, a mí me encanta usar el traje, ¿bien? Me encanta usar el traje, me encanta usar corbata. Cuando era niño, confieso, no me gustaba. Después de los 18 años le agarré una pasión. Entonces, pero fíjense, ¿no? Si yo me pongo, digamos, pensando, ¿no? Bueno, acá lo primero es esto, no importa tanto lo que hay adentro. Estoy cometiendo un gran error, ¿bien? Y es lo que Jesús quiso mostrar a los fariseos, ¿no? Les decía, ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera son un sepulcro admirable, algo lindo, algo resplandeciente de mármol, pero por dentro están, pero pudriéndose. Y eso es lo que Jesús no quiere que nos pase. Y si nosotros nos damos cuenta, cómo es el contexto espiritual de la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea. Dice que no es frío ni caliente, es tibia. Y dice que somos ricos, pero en realidad somos pobres. Decimos que estamos vestidos, pero en realidad estamos desnudos. Decimos que vemos, pero estamos ciegos, ¿no? Y esa es la condición de la iglesia del tiempo del fin, pero que no se tiene que quedar así. Tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de lado, digamos, estas tradiciones humanas, ¿bien?
y entonces enfocarnos, abocarnos a lo que realmente importa, que es adorar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Quiero leer una cita para ustedes. ¿Ven? Esta vez no se los tengo en pantalla porque tuvimos que diseñar algo para que puedan ustedes participar en el chat. Y entonces quiero leer para ustedes la cita que está en el día viernes. ¿Bien? Dice así en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 173. Presten atención. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y muy perverso. Los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe. Y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llega a ese tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos deberían tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Al parecer creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. Los judíos creían exactamente esto. Como somos judíos, ya estamos el pueblo de Dios, ya estamos listos, estamos cocinados, ¿no? Estamos ahí. Y a veces como adventistas pensamos lo mismo, tenemos los mandamientos, tenemos el sábado, tenemos la fe, el espíritu de profecía, tenemos el régimen pro salud, tenemos esto, tenemos iglesias lindas, tenemos buenos predicadores, tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos universidades, ¿bien? Y entonces pensamos que esto es lo que nos va a salvar, pensamos que esto es lo importante, pensamos que esto es lo relevante, y no. Lo relevante, lo importante es que personalmente nos hagamos una introspección, una reflexión, ¿no? Como cuando nos sacamos una selfie, entonces nos vemos, me gusta, no me gusta, uy, salí despeinado, voy a sacar otra selfie porque tengo que salir bien. Bueno, hagamos eso mismo con nuestro espíritu, hagamos eso mismo con nuestra espiritualidad, con nuestra conexión con Dios. ¿Bien? Hagamos un examen si adoramos realmente a Dios como Él nos dice que adoremos, si ponemos realmente esas prioridades como tienen que ser, o si, como dice acá, pensamos que nuestra antigua experiencia, eso es lo que ya, con eso estamos completos, con eso estamos llenos. Como cristianos, pónganse a pensar, nosotros estamos conectados con la fuente de la vida, que es Cristo, con la fuente que nunca deja nunca para, ¿no? Nunca para, está ahí constantemente dando vida, haciéndonos crecer. Decimos, ¿no? Que como cristianos estamos conectados a esa fuente. Bueno, tenemos que mostrar justamente ese resultado, cambio personal con los demás, en la iglesia, con los amigos, con la familia. Esta lección, la verdad que nos hizo reflexionar mucho, ¿no? Vos, Jackie, ¿qué opinas? Yo estoy anonadada porque siempre uno piensa que tal vez ya sabe todo y cada lección de escuela sabática aprendo algo más. Y si no aprendo porque no es un concepto nuevo, me refresca el concepto. Así que creo que fue totalmente productivo y me voy con una gran enseñanza al día de hoy. Muy bien, muy bien. Queridos amigos, gracias por haberse conectado, gracias por llegar hasta este punto. Todo lo que hagamos hoy es para que nosotros nos podamos a reflexionar y hacer un cambio, ¿bien? Y para que ese cambio se pueda lograr, te dejo la última oración a vos, ¿bien? Ahí en tu casa, inclina tu rostro, busca la hermosura de la santidad, hacete una introspección, ves qué puedes ver para cambiar, para ser un adorador en espíritu y en verdad, y entonces pedirle a Dios que te siga dirigiendo, que te siga llevando por ese camino correcto. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso, hermoso sábado. Hasta la próxima. Chao, chao.